Ahí estoy compartiendo pantalla. Y el tema que revisamos es... Espérense, un ratito, me salí totalmente del... A lo mejor haremos la grabación, grabarlo aquí. Distribución normal, exactamente. ¿Están entonces mirando la pantalla? ¿Ustedes ahí? ¿Estoy conectado? ¿Estamos bien de sonido? ¿Todo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Este material, pues, que ya lo tienen ustedes en un PDF, está en la plataforma y corresponde, pues, al tema de distribución normal, ¿sí? Entonces, aquí hay una pequeña presentación, como no la he hecho en otros materiales. En este material, pues, ya lo organizé hace un tiempito, por eso es que está con todas las técnicas, digamos, algunas técnicas, por lo menos la presentación, ¿no? Los otros materiales no he hecho así como la presentación formal de cada tema, pero en este sí, porque casi es propio, ¿no? Los otros a veces como tomo ejemplos de algún libro, de algún otro, de un autor, de otro autor, entonces a veces no me he atrevido a colocarle todavía un tema así, un título particular. Bueno, entonces, pues aquí están mis títulos, digamos, ¿no? Mi nombre, bueno, y el tema que es distribución normal, en la primera diapositiva. En esta diapositiva, pues, presento un resumen de lo que estamos hablando hasta el momento, que son las distribuciones de probabilidad, ¿sí? Y miramos una parte teórica, la definición de una distribución de probabilidad para variable aleatoria discreta y unas distribuciones de probabilidad para una variable aleatoria continua. Ahí definimos lo que era media, valor esperado, y varianza y desviación estándar. Y analizamos dónde se encontraba la mayor probabilidad y en qué intervalo estaban las mayores probabilidades. Ya cuando pasamos a los modelos, que son acá en esta parte, los modelos de variable aleatoria discreta, empezamos a mirar el modelo binomial, el modelo de Poisson. Ustedes consultaron el modelo geométrico, el modelo hipergeométrico. Hay otras distribuciones, como las vamos a mirar en la siguiente diapositiva, de la variable aleatoria discreta, ¿no? Pero la conclusión aquí es que toda la variable debe asumir valores enteros, y valores enteros. No puede asumir valores decimales. Y en ese lado de acá, pues están lo que es las variables aleatorias continuas. Y las variables aleatorias continuas, que ya hemos empezado a mirar algunas, como son la distribución normal estándar, la distribución T de Student, la distribución de Fisher, la distribución de chi cuadrado, que son algunas de las distribuciones de variable aleatoria continua, ¿sí? Y otras, en este caso, como la exponencial, la uniforme, que también la miramos en la teoría de distribuciones de probabilidad. Y hoy vamos a avanzar en esa parte de la distribución normal, ¿sí? La distribución normal es la que vamos a mirar ahorita, pero ya tenemos adelantado lo que es la distribución normal estándar. Y estas dos van cogidas de la mano, ¿sí? Van cogidas de la mano. La una, digamos aquí, resuelve problemas también, ¿sí? Plantea problemas, pero la que ayuda a resolverlos en la parte teórica, pues es la distribución normal estándar, porque ahí es donde podemos calcular áreas y probabilidades a partir de una información que nos den en el problema, ¿sí? Entonces, eso es lo que prácticamente vamos a hacer aquí en la distribución normal. Así que ya esa distribución normal ya me sirve para resolver problemitas un poco reales, pues en este caso, ¿no? Por lo menos ficticios, pero ya tratándose de acercar a la realidad. Bueno, y otras distribuciones más, y otras distribuciones más. En el paquete estadístico StatGraphic, pues mirábamos este cuadro cuando entrábamos a las distribuciones de probabilidad. Y aquí en este cuadro, pues clasifican y observamos las distribuciones de variable aleatoria discreta. Están aquí, mire, son varias, no solamente son binomial, Poisson
hipergeométrica y geométrica, sino que hay más. Mire, incluso aquí falta una que es la multinomial, y ahí mire la binomial negativa, la uniforme discreta, la de Bernoulli, bueno, y faltaría, como les digo, una que se llama multinomial, que es la parte general de la binomial, ¿sí? La multinomial, faltaría aquí en esa parte. Bueno, y acá, pues, hay otras distribuciones que son de variable aleatoria continua. Esto ya lo habíamos aclarado en la anterior clase, ¿no es cierto? Todas estas son de variable aleatoria continua. Y de aquí, pues, estamos trabajando la TEDstudent, que ya la hemos trabajado, perdón, pensaba que estaba en el software. Eh, Estoy aquí en este caso con la TEDstudent, ya la hemos trabajado, la normal estándar que la encontrábamos aquí, la chi cuadrado que está aquí mire el nombre de la chi cuadrado y la F, razón de varianzas, que es la que también la manejamos en tablas, ¿sí? Y hoy vamos a mirar la aplicación de la distribución normal. ¿Sí? Y luego, posteriormente, pues ya miraremos cuándo se aplica la distribución TEDstudent, luego en qué caso se aplica la chi cuadrado, y así seguiremos haciendo aplicaciones, trabajando en estas 4 que hemos empezado en teoría. Y algunas de estas, muchas de estas, se nos van a quedar sin explicar porque pues el curso se volvería bastante extenso, ¿sí? Y en algunas no son apropiadas pues para las carreras de ustedes. Por ejemplo, para la distribución de Weibull, que está acá abajo, le pueden observar la distribución de Weibull. Esa es aplicación en medicina, ¿sí? Otras, por ejemplo, les decía esta, Bim Bam Sounder, no tengo ni idea, pues, de qué se aplica, ¿no? Y cómo es su distribución. Entonces, algunas ni siquiera conozco. Entonces, pero lo que fundamentalmente hay que trabajar en estadística, en la parte correspondiente a la parte básica, pues es la normal, la TEDstudent, la chi cuadrado y la F. Bueno, la beta sí la manejo, la gamma también, y algo otras, pues, la log normal, bueno, todas esas sí les damos aplicaciones y todo en otras carreras, por ejemplo, la beta en ingeniería electrónica, en ingeniería civil, se trabaja la beta y la gamma. y, y pues acá no vamos a hacer profundizar mucho, además que es una materia, un contenido bastante extenso con un tiempo muy reducido. Entonces, haremos resumen en este aspecto. Bueno, y aquí empezamos con la distribución normal. Entonces, más que todo este tema es la parte teórica, ¿no? La parte teórica, la primera parte, pues es toda la teoría, incluso matemática, porque ustedes pueden mirar aquí la función, y esa función matemáticamente no es cómoda trabajarla. Aquí necesita saber cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo de varias variables, ¿sí? Transformación a coordenadas polares, bueno, un poco de fundamentos matemáticos que debe tener para hacer integrales a partir eh, de esta función. Entonces, lo que sí hay que saber es su forma, ¿sí? En este caso, saber que si usted mira esta en algún texto, esta fórmula, pues no se asusten, porque simplemente es como para darle la presentación, ¿sí? Decirle que esta es la función de distribución normal. O sea que si aquí, en esta función, la media, en este caso new, que está representada acá, new, los parámetros poblacionales, en este caso new y sigma al cuadrado, parámetros son valores de la población, ¿no? Sí, creo que no hemos mencionado esta palabra. Parámetros son cuando yo hago análisis a toda la población, pues me dan unos valores. Y en esos valores, pues en este caso, pues puedo calcular la media. Mire que ya cambia aquí. La media poblacional sería new, en este caso, se le así new, mu. Y la varianza, sigma al cuadrado, es la que reemplaza a la s al cuadrado. Entonces, new, new es media poblacional. X barra sería la media de una muestra. Hay que tener en cuenta, y más adelante lo ampliaremos esas diferencias. S al cuadrado será la varianza de la muestra. Y en este caso, este símbolo sigma al cuadrado, pues será la varianza de la población. ¿Sí? Por eso se llaman ya parámetros en este caso. Bueno, y si estos son constantes, estos valores son constantes,
pues esta función depende de x, mire, sí depende de x. Y todo esto sería una expresión nada más, un poco más sencilla, porque parece que fuera un poco más compleja aquí, pero si yo reemplazo nu y sigma, ya me quedan una expresión en términos de x. Sigue siendo compleja matemáticamente, pero ya me queda como más asequible, digamos, a lo que yo estoy acostumbrado a trabajar hasta el momento, a lo que ustedes están acostumbrados pues, a trabajar hasta esta parte, ¿no? Y entonces, si le doy valores a x, que toma valores desde menos infinito a más infinito, si le doy valores a x, pues voy a encontrar una gráfica de esta distribución. Y esta gráfica es la que debe cumplir las dos condiciones importantes que hemos definido. Una, que la función f de x, o sea que f de x siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Y que la integral de esta función, la integral de x, eh, en este intervalo de menos infinito a más infinito, tiene que ser igual a 1. Bueno, esa es la parte teórica y meternos en la parte matemática, pues eso eh, nos amerita casi que una hora completa, pues en hacer la demostración y hacer todos los cálculos, ¿no? Y eso pues que se van a quedar sin entender, porque aquí tengo que hablar de coordenadas polares y bueno, un poco de, de artificios matemáticos que hay que hacer para comprobar que eso es uno. Bueno, pero ya tratando de quitar la parte matemática, entonces en estadística ustedes van a encontrar en los libros de estadística cuando una variable X, variable aleatoria continua, tenga distribución normal, mire, se simboliza de esta manera. ¿Sí? Entonces dice aquí, X distribuye esta linecita sí tiene un nombre especial, ahorita se me olvidó el nombre, pero si ustedes lo buscan, esta linecita tiene un nombre, ¿no? Eh, no es culebrilla, no es culebrilla, no parece que fuera culebrilla, pero no es otro nombre especial. Bueno, esta linecita así, este arquito así como está aquí, esta ondita que está acá, dice, se distribuye normalmente, mire, la n de normal, ¿sí? La n de normal. Con media van a encontrar aquí siempre la media y varianza de acá, ¿sí? A veces algunos libros colocan desviación estándar. Si colocan desviación estándar, pues ahí en el texto lo aclararán que es la desviación estándar. Pero aquí, según la escritura, pues le he puesto la media nu y la varianza sigma al cuadrado. Entonces, cuando ustedes encuentren esta expresión ahí, dicen la variable tiene distribución normal. Sí, tiene distribución normal. Bueno, aquí solamente está diciendo que nu puede ser cualquier valor real. Sí, cualquier valor real. Pero esta es la expresión fundamental para quitarme toda esta teoría matemática de acá encima. ¿Sí? Entonces, aquí solamente decimos que la x, que es una variable aleatoria continua, que tiene que ser variable aleatoria continua, asumir decimales, distribuye normalmente con media nu y varianza sigma al cuadrado. Eso es lo importante de esta diapositiva, ¿sí? Esta simbología de aquí. Y su fórmula, pues en su visión nada más, y en su estructura. Eso es simplemente lo que hay que tener en cuenta. Bueno, las características de la distribución normal, ¿sí? Recuerden que nosotros miramos características de la distribución normal estándar, y ya las habíamos mirado. La distribución normal tiene la misma forma de campana de Gauss, ¿sí? Tiene la forma de campana de Gauss. Mira, aquí está esta formita así, es la forma de la distribución normal también. Y también la forma de la distribución normal estándar y también la forma de la distribución TD-Student. Recordarán, irán asimilando esos conceptos, ¿no? Esas partecitas fundamentales. El área bajo la curva debe ser igual a 1, obviamente, pues debemos, como les dije anteriormente, se puede comprobar matemáticamente que la integral de esa función que miramos anteriormente, desde menos infinito a más infinito, incluso aquí este 0, pues casi que no va aquí, sino que va desde muy atrás, y desde muy atrás, desde menos infinito a más infinito. Toda esta área que está aquí, que debí verla sombreado, ¿sí? De pronto no la sombreé porque se me borraba el sigma. Entonces, que toda esta área que está en esa parte, esta es igual a 1. Y que es simétrica, en este caso, observen que son las mismas características de la normal estándar, que es simétrica o está centrada en la media, o sea, en nu. O sea, que nu aquí es el centro de esa gráfica, dicen, ¿sí? Que si yo trazo una línea por aquí, esta área
quedaría 0,5 y esta área quedaría 0,5. Esa es la otra característica. Y la otra característica es que la varianza de esta distribución es sigma al cuadrado y su desviación estándar obviamente sigma. Y eso se mira aquí, ¿sí? Se observaría en esta parte. O sea que si esa desviación estándar aumenta, entonces imagínense cómo se hace la campana, se haría un poco más achatada, ¿sí? Más achatada, más plana se haría aquí en este caso. Y si esta desviación estándar disminuye, se haría un poco más apuntada, o sea, sería con una punta muy extensa aquí en esa parte, ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que mide la desviación estándar o la varianza en esta partecita de aquí, ¿sí? Podría decir que aquí está la desviación estándar. Si la desviación estándar aumenta, la gráfica sería así y significaría que hay mucha variabilidad en los datos. Pero si esa desviación estándar sea, es más pequeña, si es más pequeña en este caso, pues significará que esos datos son más homogéneos, son más parecidos, digamos, ¿sí? Bueno, entonces tener en cuenta las características de esta diapositiva, pues todo es importante aquí, tener en cuenta su forma, sus características fundamentales, que es media en el centro, desviación estándar, pues casi que a esta amplitud, de aquí hacia a este punto, diríamos, de aquí hacia esta parte de acá, y que si esta cambia, pues cambia la forma, ¿no? Se hace más achatada o se hace más apuntada. Depende de la varianza de los datos. Bueno, aquí seguimos en una parte de explicación matemática. ¿Sí? Explicación matemática que si yo tengo esta función, su función de densidad, su definición, pues para calcular un área en esta distribución normal, pues habría que meterse al cálculo obligatoriamente, ¿sí? Para buscar, si yo conozco este valor de x, si quiero calcular toda esta área, entonces sería una integral desde menos infinito hasta este valor de x y de menos infinito hasta ese valor de x eh, de esa función, ¿sí? De esa función, de la misma función de la distribución normal. Pero entonces, aquí en esa parte que se mete a la matemática, aquí es donde nos vamos a apoyar en la distribución normal estándar, ¿sí? Porque vamos a pasar todos estos valores de x a la distribución normal estándar. Y entonces, como ya sabemos manejar la tabla, entonces estas áreas ya no le vamos a calcular con esa fórmula, ¿sí? Este procedimiento ya se lo dejamos para los matemáticos, para los ingenieros, bueno, para alguien que tenga profundidad en la parte de matemática, ¿sí? Nosotros simplemente pasaremos, transformaremos estos valores de x a valores de z y como tienen la misma forma, entonces van a coincidir perfectamente, ¿sí? Van a coincidir perfectamente estas áreas buscadas en X, transformar esos valores a Z y buscar y utilizar la tabla y nos evitamos todo el cálculo. Entonces, aquí en esa parte, pues no se asusten de esta fórmula, solamente visualícela, que así es como se escribe matemáticamente, pero que lo que me está expresando aquí es que en estos casos vamos a encontrar un área, sí, un área que en este caso es una probabilidad y se simboliza así de que X esté antes de un valor determinado, antes de un X minúsculo. Bueno, y aquí está la presentación formal de la distribución normal estándar. Entonces, esta ya la revisamos, esta ya la sabemos, pero aquí está la simbología matemática de la distribución normal estándar. Entonces, la distribución normal estándar, habíamos dicho una de sus características principales que la media es cero, ¿sí? Y que la varianza o desviación estándar, porque si yo lo saco raíz cuadrada aquí quedaría sigma, desviación estándar es igual a 1. Y esta es la distribución normal estándar. Su función matemática es casi similar a la anterior, mire, lo único que se hizo una pequeña transformación. Y esta se simbolizaría así, mire, Z nuevamente distribuye normal en este caso, la Z, que es la distribución normal estándar, distribuye normal, pero con media 0 y desviación estándar o varianza igual a 1. Mire, si esta es la simbología, similar al anterior caso, ¿sí? En el anterior decíamos X
distribuye normal, new, sigma al cuadrado. Y ahora es z, también distribuye normal, 0, 1, prácticamente. Media, 0, desviación estándar o varianza igual a 1, que es lo que menciona acá arriba. ¿Sí? Bueno, para calcular áreas también en la distribución normal estándar, pues vamos a calcular valores antes de un valor de z y se escribiría de esta manera en forma de integral. Pero esto ya abolimos con el manejo de las tablas, esto no es necesario, porque con las tablas simplemente yo conozco un valor de z, me voy a la tabla y la tabla me entrega cuánto es esta área, ¿sí? Que esto significa un área prácticamente. Bueno, una relación entre las dos distribuciones, entre la distribución normal y la distribución normal estándar, pues es estas dos relaciones, ¿sí? Me dice que si la variable distribuye normalmente, esto se puede transformar a una variable z que también distribuye normalmente, dice, ¿sí? Pero con esta expresión. Esta expresión es la que debemos considerar de ahora en adelante, que para hacer valores, para transformar de valores de x a la distribución normal estándar, utilizamos esta expresión, z igual al valor de x menos su media sobre la desviación estándar. Y cuando haga esto, que se llama el proceso de estandarización, ¿sí? Que si ustedes observan en esta expresión de z, x menos nu sobre desviación estándar, aquí lo que se hace es centrar, o sea, convertir la media en 0. Mire, convertir la media en 0 y una desviación estándar en 1. Y otro aspecto que se mira aquí en esta fórmula, que aquí se eliminan las unidades de medida, ¿sí? Se eliminan las unidades de medida. O sea que si yo estoy observando una X en centímetros, la media pues será en centímetros, la desviación estándar en centímetros, y cuando yo resto aquí centímetros con centímetros, voy a obtener nuevamente otra cantidad de centímetros. Y si divido sobre una expresión que está en unidades de centímetros, esto queda sin unidades. Por eso se llama estandarización, ¿sí? Proceso de estandarización. Esta es la formulita que van a tener en cuenta en la parte estadística para estandarizar una variable, ¿sí? Y estandarizar la variable, vuelvo a repetir, es convertir una variable que tenga media 0 y desviación estándar 1. Bueno, y acá la otra relación dice que yo puedo hacer también el paso contrario, ¿sí? Que si yo tengo la variable estandarizada, que sé que su media es 0 y su desviación estándar o varianza es igual a 1, puedo transformar y volver a mi distribución normal despejando x de esta expresión. Mire, por eso están en un cuadrito aquí, ¿sí? Si yo despejo x de aquí, esta sigma pasa a multiplicar a z y esta new pasa a sumar. O sea que me quedaría despejado x, sigma por z más new. Y esta ya distribuye normal con media new y varianza sigma al cuadrado. O sea que lo que me está diciendo aquí es que yo puedo jugar entre la distribución normal y la distribución normal estándar, ¿sí? Pasar de la distribución normal a la distribución normal estándar y de la distribución normal estándar pasar a la distribución normal. Y estas dos son las formulitas principales. Si ustedes hacen resumen de todo este material, lo que deben resumir es estos cuadritos que están acá, ¿sí? Que z es igual a x menos nu sobre sigma y que despejando x de aquí, esto es igual a sigma z más nu. ¿Sí? Incluso también podrían despejar nu, podrían despejar sigma. En algún problema más adelante lo vamos a solicitar y vamos a despejarlo a partir de esta igualdad. ¿Sí? Bueno, entonces, tener en cuenta esa partecita. De esta diapositiva, estos dos cuadritos son los fundamentales. ¿Sí? Y me dice precisamente eso, que yo puedo cambiar de la X a la Z, o sea, la distribución normal estándar, y de la normal estándar a la distribución normal. Bueno, y aquí hay una parte de simbología, en este caso, pues, que en consecuencia de lo anterior, pues vamos a decir que si yo necesito calcular en la distribución normal, mire que la llamamos X, en la distribución normal,
un área que esté entre A y B, pues yo puedo hacer unos pequeños arreglos aquí, unas pequeñas, digámoslo así, como los expresé el rato, artificios matemáticos, para llegar a esa expresión de estandarización. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo tengo aquí esta desigualdad y a cada término le resto una constante, en este caso new, que es el más adecuado, mire, a cada lado le resto a, le resto new. A x le resto la media. Y a b le resto new también, la media. Entonces ya voy obteniendo la parte de arriba de la anterior diapositiva. Mire, ¿sí? A x le resto la media. Y ahora faltaría dividir entre la desviación estándar. Entonces, si miramos acá, pues ese es el siguiente paso. Mire, a esta nueva desigualdad lo divido a cada término sobre su desviación estándar. Miren, desviación estándar sobre desviación estándar sobre desviación estándar. Y este x menos nu sobre desviación estándar, pues es precisamente el que lo habíamos llamado z. No se vayan a olvidar, por favor, de ahora en adelante, asimilar esta z como x menos nu sobre sigma. Siempre que ustedes miren esto, el valor de la variable menos su media sobre la desviación estándar, eso se puede transformar en z. ¿Sí? Y esos valores de acá, como a y b son constantes, b, u y sigma son constantes, estos van a dar unos valores. ¿Sí? Cuando yo tenga ya valores aquí a y b, estos van a ser unos números. ¿Y qué me está diciendo? Simplemente me está diciendo que en la distribución normal estándar, vaya y busque el área que esté comprendida entre este valor que me va a generar acá y este valor que me genera acá. Y eso ya lo aprendimos en la tabla de la distribución normal estándar. ¿Sí? O sea que en símbolos un poco más resumidos, simplemente eso hay que hacer. Cuando yo tenía un área entre dos valores, era simplemente coger al área grande, que me va a dar con este valor, mire, al área grande, menos el área pequeña. ¿Sí? Eso es lo que me va a dar. ¿Sí? Una gráfica que nosotros miramos por allá y decíamos un área comprendida entre dos valores. ¿Cómo hacemos para calcular esa área? Pues al área grande le resto el área pequeña y me va a dar esa probabilidad. Y entonces, lo que hacemos en Z, pues me sirve para X. Y estaríamos respondiendo a la pregunta inicial. Entonces, aquí hay una aclaración que dice, de estas formas, las probabilidades de los eventos de las variables aleatorias normales no estándar se pueden siempre reducir a probabilidades de eventos de la variable aleatoria normal estándar. ¿Sí? O sea, pasar de la normal a la normal estándar. ¿Sí? Y aquí entonces lo que dice que por esta razón se han creado tablas con las probabilidades aproximadas de la distribución normal estándar, que es las tablas que aprendimos a manejar. Bueno, y esta es una fracción de la tabla de la distribución normal estándar, pues que ustedes la tienen muy clara allá en un PDF, pues que les envío, ¿no? Bueno, entonces esta es una fraccioncita, pues de la tabla de la distribución normal estándar. Y recuerden que aquí están valores de z con un decimal y arriba están valores del otro decimal de z, ¿no? El segundo decimal de z. Y en software, pues ya no me da solamente dos decimales de z, sino que me van a dar muchos decimales, ¿no? Unos 6, 7, 9 decimales creo que me da el software. Bueno, pues aquí solamente la tabla, como no puede asumir muchos decimales, entonces solamente es suficiente con dos decimales. Bueno, y ahora sí vamos a un ejemplo de aplicación. Me dice, en un estudio sobre factores de riesgos asociados al síndrome de dificultad respiratoria neonatal en el Hospital Departamental de Nariño, aquí es Hospital Universitario Departamental de Nariño, es esta sigla, ¿sí? Una de las variables de estudio fue el peso al nacer de 192 pacientes en el periodo de 2015 a 2018. Este es un estudio real, ¿sí? Por eso es que lo tomé en este espacio, pues con todas las, digamos, con todas las indicaciones, que es un estudio de medicina. Es un estudio de medicina que se hizo en el Hospital Universitario Departamental de Nariño. El síndrome de dificultad respiratoria, pues es una enfermedad que les da a los recién nacidos y por eso, pues los pueblos entran
a una incubadora y toda esa parte, ¿no? Porque a veces los pulmones eh, no están bien desarrollados, más aún pues cuando nacen con el tiempo inadecuado, ¿no? O sea, antes de los 9 meses pues hay problemas en formación de los pulmones porque pues médicamente lo último que se forma son los pulmones, ¿sí? Y si, y si nace con el tiempo indebido, pues obviamente no se alcanzaron a formar los pulmoncitos y entonces tienen dificultad. Y después los niños pues también después de que nacen, también tienen dificultad respiratoria. Por eso es que en bebés pues los cuidan mucho, ¿no? Los cuidan mucho y los protegen mucho a los niños para que no les dé un problema de respiración. Bueno, que le afecte los pulmones. Toda la información que se sacó en esa investigación es muchas variables. Mira, aquí pueden ver una fracción de la base de datos, pero la variable que vamos a analizar ahorita es peso al nacer, ¿sí? Y de estos hay 192 registros, o sea que a ese hospital, en este periodo, desde el 2015 al 2018, se registraron 192 niños que sufrieron de síndrome de dificultad respiratoria, de síndrome de dificultad respiratoria. Y una de las variables importantes que se tiene allá en esa ficha que anotan los médicos, pues en este caso es el peso al nacer, ¿sí? Y obviamente todo su registro historial, porque en cada hospital pues queda toda la historia clínica del recién nacido. Entonces, aquí han preguntado muchísimas otras variables, ¿sí? Aquí preguntan, por ejemplo, fumadora activa, si la madre, pues obviamente es fumadora activa, para que el niño pues tenga de pronto ese problema, ¿no? De respiración. Pero hay muchísimas variables que en el momento pues no nos interesan, pero la única que me va a interesar aquí pues hacer análisis para la aplicación es el peso, ¿sí? El peso del recién nacido. Bueno, ahí ha quedado en la historia clínica, ha quedado anotado pues esa como registro. ¿Cuánto pesó al nacer? Ese es el que vamos a analizar, peso al nacer, ¿sí?